Hemos estado hablando de las apariencias engañan. Hemos estado hablando de los frutos equivocados, de los frutos malos en algunas personas, en algunos líderes, en algunos que se hacen llamar cristianos. Entonces, me hice una tremenda pregunta y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué puede o por qué causa una persona que estando en la iglesia, que estando supuestamente en tu reino, ¿por qué termina dando frutos malos? Vimos en este estudio de la ley versus la gracia, hoy vamos a la parte número 11. Vimos la historia de la higuera estéril de Lucas 13. Una higuera la cual no quiso dar fruto. Y entonces dieron una orden y dijeron, hay que cortarla. ¿Lo recuerdan? Sí. Solo uno lo recuerda. Bendito Dios por usted. Pero también comparamos la higuera que estaba junto al camino de Marcos 11. Esa higuera que Jesús maldijo porque no tenía fruto. Entonces hemos visto en este estudio que la higuera de Lucas 13 representaba al pueblo de Israel, sobre todo a la clase religiosa, y que el Señor le dio 4 años de gracia y que exactamente se cumplió como Dios lo dispuso. Entonces es un peligro, hermanos, no dar fruto. Es un grave peligro ser estéril. Hay personas que son estériles dentro de la iglesia, pero hay algo que me llama la atención. Mateo capítulo 7, que fue el pasaje que vimos en el mensaje anterior, en el verso 15, yo lo voy a volver a leer para que miremos un pequeño detalle en los versos siguientes. Este estudio, hermanos, es muy profundo, pero es muy hermoso. Quiero hablar de por qué causa un árbol da frutos malos. ¿Por qué causa? Dice el verso 15, guárdense o cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Escucha lo que viene a continuación. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buenos frutos. Todo buen árbol, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, escuche esto, mire, palabra de Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Gracias. Jesús está hablando de árboles que representan personas, que representan a aquellos que lo escuchan. En aquel momento representaba a los que habían permanecido en la ley, pero que estaban dando frutos equivocados. Jesús atacó a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley y a los religiosos en general en su tiempo. ¿Por qué? Porque ellos eran
árboles o personas comparadas con árboles que fueron colocadas en la tierra de Israel para dar un buen fruto. Pero ¿cuál fue el resultado? Que esta gente dio malos frutos. Algunos ni siquiera dieron frutos, algunos no dieron ningún tipo de fruto. Había mucha gente estéril que no hacía nada por el reino del Señor. Ahora, también Jesús estaba hablando a sus nuevos discípulos, a sus seguidores, para que ellos no fueran a tomar el ejemplo de los religiosos de su tiempo y se convirtieran en personas hipócritas, en árboles malos que al final iban a dar malos frutos. Entonces, según lo que Jesús nos dice, es imposible, Jesús nos dice que es imposible que un árbol siendo bueno dé malos frutos. Es imposible. También nos dice que es imposible que un árbol que sea malo, es imposible que dé frutos buenos. Mire, partiendo de esta declaración de Jesús, vamos a descubrir por qué Jesús habló esto. Jesús estaba hablando de juicio y de bendición. Jesús estaba diciendo que un árbol que daba buen fruto, el buen árbol que da buen fruto, no es cortado, sino que es bendecido. Es un árbol que está bien cimentado. Más adelante, en el capítulo 7, en el verso 24, Jesús hace énfasis en esto. Dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y su casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús estaba hablando de aquellos mismos árboles que en algún momento iban a permanecer. Pero hay árboles que no permanecen. Hay árboles que iban a ser cortados. ¿Cuáles? Los que no daban el fruto bueno. Ahora, ¿por qué Jesús hace énfasis en el fruto? Porque un árbol nosotros no podemos juzgarlo mientras no hayamos probado su fruto. Porque dijo Jesús: por su fruto los conoceréis. Cuando el fruto, hermano, aparece, entonces cuando el fruto se prueba, se conoce la naturaleza del árbol. Entonces podemos determinar si el árbol es bueno o si el árbol es malo. Ahora, la gran pregunta aquí es: si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos tocamos el corazón y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué tipo de fruto yo estoy dando? Cada uno de nosotros tendrá su respuesta. Yo no necesito responder por usted. Usted analice su fruto. Si es un fruto bueno o es un fruto malo. Cuando usted analiza su fruto, se dará cuenta qué tipo de árbol es usted. Y yo tampoco le voy a decir qué tipo de árbol es usted. Esa respuesta solo usted la sabe. Y después de usted, la sabe Dios. Nosotros aquí hemos hecho todo un estudio analizando este tipo de palabra de Jesús, y nos hemos dado cuenta de muchas cosas, de gente que no está dando el fruto correcto, de gente que está dando frutos equivocados, de gente que está presentándonos los frutos de un árbol malo: el odio, la arrogancia, la altivez, la falta de perdón, la avaricia, la codicia, las enemistades, los pleitos, la idolatría, la hechicería,
las borracheras, las actitudes deshonestas, el adulterio, la fornicación, la lascivia, todos los que son deseos carnales y que son frutos de la carne, a nosotros nos están diciendo que esa persona que tiene esos frutos no es un buen árbol, es un árbol malo. Pero regreso al punto. ¿Cómo puede un árbol malo dar buenos frutos? ¿O cómo puede un árbol bueno dar malos frutos? Esto es imposible. Entonces, ¿por qué encontramos personas que no están dando los frutos correctos? Hace unos años, hermano, Dios me llevó a una maravillosa parábola que está en Isaías capítulo 5. Y hoy yo quiero estudiarla, quizás igual o mejor que hace como 4 años o quizás más que estudiamos esta parábola. Hoy vamos a descubrir, hermanos, no solamente ustedes que se encuentran aquí, sino los que nos ven a través de la televisión, los que nos miran en otras naciones, van a poder descubrir por qué no están dando el fruto correcto, por qué hay frutos equivocados. Hay personas que me dicen, hermano, yo no sé qué me está pasando, pero por más que le busco, yo voy a la iglesia, yo apoyo la obra de Dios, pero yo siento que no cambio. ¿Qué puedo hacer? Hay un estudio ahí en YouTube de una serie que grabé aquí hace mucho tiempo que se llama ¿Cómo hacer morir la carne? ¿Cómo hacer morir la carne? Dice esta parábola: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. El profeta se para frente al pueblo de Israel. Profeta Isaías se para frente al pueblo de Israel y canta este cántico con todo el corazón, como yo se lo quiero hoy compartir a usted. Si al final de este mensaje usted continúa siendo la misma persona, yo creo que yo no tendré más que hacer, y quizás el Espíritu Santo tampoco. Isaías alza su voz y canta. Dice: yo cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora Isaías acaba de terminar la primera
parte del cántico de la parábola y mira hacia los israelitas y les dice: ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Isaías estaba hablando como si era Dios mismo. Era Dios hablando a través del profeta a un pueblo con el cual Dios había hecho cosas impresionantes. Juzgad ahora entre mí, dijo Dios, y entre mi viña, o entre mi viña y yo. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Fue el canto de más dolor que Dios haya cantado a su pueblo, hermanos. Es un canto que cuando yo lo analizo, miro el corazón de Dios quebrantado. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hice todo lo que se debía de hacer a mi viña, y yo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Dice Dios: os mostraré lo que voy a hacer. Le quitaré el cerco que he puesto. Le derribaré el muro con el que la protegía. Romperé, abriré un hueco en el cerco para que sea despedazada. Haré que quede desierta, dice el Señor. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y dice el Señor: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba yo que ellos hicieran juicio, y aquí vileza de lo que han hecho. Esperaba justicia, y aquí lo que han provocado en los demás es clamor. Oh, aleluya. Es el canto más triste de Dios hacia su pueblo. Yo les voy a explicar con ayuda del Espíritu Santo el misterio que guarda esta parábola. Dice: mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Voy a tratar de usar ciertas imágenes que nos puedan ayudar. Eso que usted ve a mis espaldas es un plantío, es una viña en Israel. Una ladera es un territorio
con un desnivel en su terreno. Las viñas pueden ser plantadas en un valle, pueden ser plantadas en una colina o en una montaña, pero la zona más especial para plantar una viña es una ladera, donde los nutrientes corren por toda la ladera, abonando cada planta de uva. Comienzo tal vez aquí porque no expliqué que es una viña. Una viña es un campo grande de sembrado de árboles de uvas. En una viña podía haber otro tipo de planta, pero eran usados para dar sombra, como el caso del higo o la higuera. Se plantaba en las viñas a la orilla de la viña, valga la redundancia, junto a la cerca, junto al camino, se plantaban los árboles de higos, porque el higo era la planta que se usaba para llamar la atención o en este caso para que el ave que le gusta dañar los viñedos, que le gusta perjudicar la fruta, entonces el higo era el que ponían para que el ave fuera hacia el higo y comiera los higos y no dañara las uvas sabrosas que producía una viña. Entonces, una viña era un plantío grande de uvas. Cuando el lugar era pequeño, cuando era una tierra pequeña sembrada de uvas, no se llamaba viña, se llamaba viñedo. Entonces, Dios dice, esta viña, dice, la coloqué en una ladera fértil. Los terrenos, como usted ve aquí, en las laderas los arreglaban con terrazas. La tierra la iban arreglando en terrazas, donde iban sembrando las líneas de plantas de uva, para que cuando lloviera los nutrientes caían a las terrazas, ahí quedaban abonando la planta, y luego los demás nutrientes iban cayendo de terraza en terraza. Era la mejor manera de producir la uva en Israel. Dice Dios, yo tenía una viña en una ladera fértil. Nótese que la ladera era una ladera fértil. Dice, la había cercado, aleluya. La había cercado, está diciendo, había levantado un cerco alrededor de la viña. ¿Para qué Dios dice había cercado esta viña? Las viñas eran, cuando se producía en una viña el fruto, la uva, entonces como la viña era muy grande, entraban los ladrones, la gente que venía en busca de robar el fruto, y por eso se creaban los cercos, para poder protegerla del ladrón y para protegerla también de los animales depredadores. Habían animales que entraban a las viñas a comerse las uvas. Y entonces dice Dios, yo había cercado mi viña. Pero escuche esta palabra que sigue y dice, y despedregado. Oiga, dice, la había cercado y despedregado. Versículo 2, la había despedregado.
Voy a regresar a la imagen, tal vez en la pantalla se ve más clara. Un momentito, dámela en la pantalla la misma imagen que teníamos. Entonces, ese terreno, si usted lo puede ver, está muy arenoso, arcilloso, lleno de mucha roca. Resulta que el árbol de la uva, el terreno donde se debe de sembrar es en lugares donde hay aridez. Escuche esto: aridez, no abundancia. Lugares donde hay resequedad, lugares donde hay piedrecillas. Significa que el árbol de la uva no se da en lugares que nosotros llamaríamos tierra muy frondosa, muy abonada. Esta otra imagen que está viendo usted aquí es una imagen que nosotros podemos ver el terreno también. Es un terreno muy reseco. Esto, cuando yo estaba realizando este estudio, analizando esto, viendo este detalle, me puse a ver lo que dice la parábola. La coloqué, dice, en una tierra fértil, en una ladera. La acerqué, pero dice, y la despedregué. Quiere decir, hermano, que esta viña, Dios mismo dice, le quité todas las piedras que habían para que la tierra donde fue plantada fuera una tierra muy, hombre, ¿qué palabra uso? Podríamos decir muy bonita. O sea, la quitó de un lugar áspero y la colocó en un lugar bonito, precioso, abundante. Dos. Abundante. Ay, esto a mí me llamó mucho la atención. Le voy a enseñar otra imagen que nos va a ayudar mucho. Vamos a quitar ese lobo de por ahí. Vamos a ver si la encuentro. Esa imagen que tengo acá. En un momento le va a salir en la pantalla. Esa imagen que usted ve a mi espalda, si usted analiza esta imagen, es un lugar árido, desértico, lleno de piedras, de muchas piedras, muchas rocas. Ese es el lugar exacto donde crecen los árboles de uva silvestre. Ese es el típico terreno donde crece el árbol de uva silvestre. Note usted y mire esa imagen y se va a dar cuenta de que diría usted, ¿cómo puede sobrevivir un árbol de uva en ese territorio? Está abandonado. Cualquier animal depredador llega, cualquier ladrón. Ese terreno, hermano, volvamos aquí. Ese terreno simboliza el lugar donde usted y yo nacimos y crecimos. Usted y yo nacimos en medio de un mundo lleno de dolor, lleno de lágrimas, algunos inclusive lleno de pobreza, lleno de odio,
de rencor, de avaricia, en medio de un hogar donde nuestro padre posiblemente era un borracho, era un drogadicto, era alguien que maltrataba a nuestra madre, o algunos quizás en un hogar donde la madre era alcohólica, donde la madre era drogadicta, o quizás donde la madre era prostituta. Muchos de nosotros crecimos en un mundo como en un desierto, lleno de rocas, de serpientes, donde lo único que nosotros como planta, lo que podíamos haber dado y dimos mucho tiempo, fue frutas malas, uvas silvestres, uvas amargas o ácidas. Cuando nosotros crecemos en un hogar donde hay dolor, donde hay golpes, donde hay maltratos, eso mismo se va sembrando en nuestro corazón, lo vamos tomando de nuestros padres y al final crecemos siendo iguales, con un corazón lleno de odio, de rencor. Pero Dios está diciendo, cuando veo esta parábola, Dios está diciendo que Él es el único que puede hacer a favor de nosotros algo. No solamente va y nos busca en medio de esas rocas, no solamente va y nos busca en medio de estas piedras, de este lugar desértico, sino que nos toma de aquí, nos arranca de este territorio donde solamente padecemos cosas difíciles y nos toma y nos trasplanta, nos traslada a una tierra fértil. Nos pone, nos saca del mundo y nos traslada a su reino, nos traslada aleluya, nos traslada a su iglesia. La iglesia es como esa viña donde usted viene como planta silvestre y es trasladada a la viña del Señor. Y cuando nos trasladan a ese lugar, dice Dios, no solamente te traslado a territorio fértil, sino que pongo un cerco alrededor de ti, coloco un vallado para protegerte. Además de eso, dice, te he quitado las piedras que te afectaban. Pero ¿qué sucede, hermano? Dice que Él, esperando que esa viña le diera frutos buenos, ¿cuál fue el resultado? Dice, me dio frutos amargos, me dio frutos ácidos. Dios mío, ¿qué pasó aquí? Voy a seguir con la lectura y luego les sigo con la imagen. Dice el verso 2, la había cercado, la había despedregado y la planté de vides escogidas. Aquí quiero que sigamos disfrutando de esta palabra. La planté de vides escogidas. Escuche, dice, la planté de árboles de uva escogidos. ¿Recuerda aquel versículo precioso de San Juan? Juan 15:16. Juan 15:16. Mire qué precioso. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Pero mire lo que dice a continuación. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Oiga, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Para qué te elegí? Dice, para que vayáis y llevéis fruto. En
la parábola de la viña dice, yo sembré, preparé el terreno, lo alistré en una ladera fértil, le quité las piedras, le puse un cerco, le hice un vallado. Y luego dice, la planté con vides escogidas. Y dice algo más, había edificado en medio de ella una torre. ¿Para qué se edificaba una torre en una viña? Una torre se edificaba en el centro de la viña porque la torre era un lugar alto. Tenía dos funciones. La torre servía para almacenar el fruto en la parte de abajo, y en la parte de arriba, en la parte alta, era un lugar para vigilar los cercos, para vigilar los alrededores, los muros. Cuando venía un animal o cuando venía un ladrón, entonces el vigilante, el que cuidaba la viña, el que también era protector de la viña, tenía que correr hacia el lugar donde miraba venir algún ladrón, un animal que quisiera dañar la viña. Una torre entonces es un lugar de vigilancia. Mire qué tremendo, dice Dios, también le puse vigilancia a esta viña. Y dice, también hice en ella un lagar. Aleluya. ¿Qué era un lagar? Un lagar no era un lago, no. Un lagar era una pila, un pozo que se hacía en el mismo terreno donde estaba colocada la viña. En ese terreno se abría un pozo, una pila en medio de una roca grande. Comúnmente esa pila o ese pozo hecho en una roca grande se hacía junto a un pozo de agua. Había un lugar donde había agua, de donde esa agua corría por toda la ladera para bendecir a la viña con ese líquido. Ahora, ¿por qué era necesario hacer el lagar junto al pozo del agua? Porque las uvas, cuando salía la cosecha de uvas, la pila que le digo que se había hecho el lagar era el lugar donde se exprimían las uvas. Ahí se machacaban las uvas para sacarle el líquido de donde salía el jugo de uva. Ahora, ¿por qué el pozo? Aquí viene algo precioso. Las uvas eran machacadas con los pies. Había personas que era su trabajo ser machacadores de uvas. Entonces, cuando la cosecha de uvas venía, se contrataba gente para que viniera a tomar el fruto de los árboles, que bajara las uvas. Dice la tradición judía que cuando se sabía que la cosecha de uvas había comenzado, habían 3 cosechas de uvas. La cosecha del valle se daba en los meses de junio y de julio. La cosecha de las laderas se daba en los meses de agosto. Y la cosecha de las montañas o de las colinas se daba en septiembre. Entonces la cosecha mejor era la de las laderas. Y la gente esperaba con ansias el día de las cosechas. Y dice que la gente que contrataban para ir a cortar las uvas entraban a la viña cantando. Cantaban mientras tomaban las uvas. Por eso es que Isaías les hizo cantado esta parábola a los israelitas. La gente cantaba de alegría porque sabía que venía la mejor cosecha del año. Era el fruto más esperado. El vino representaba victoria en Israel. Cuando la gente machacaba las uvas, lo hacía cantando, porque significaba que Israel tenía bendición y que tenía victoria. Al destripar las uvas, significaba que ellos estaban por encima de los enemigos. Que cuando machacaban las uvas, significaba que sus enemigos estaban derrotados. Y que así como las uvas se machacaban y corría el líquido por aquella roca que bajaba del lagar, significaba que así la sangre de los enemigos sería derramada. ¡Oh, aleluya! Tenía un gran significado una viña en Israel, hermanos. Gloria a Jesús.
Por eso es que nosotros como cristianos no vamos a ser perdonados si viene el Señor y no nos encuentra fruto. Yo no puedo entender cómo hay lugares donde la gente canta, donde la gente grita, donde la gente la ve uno con gran júbilo, con gran alegría, con gozo aparente, pero nunca se les ve la victoria por ningún lado. Nunca se les ve la sangre de Cristo por ningún lado. Nunca se les ve llevando el mensaje de la cruz a nadie. No están dando fruto, están cantando de mentiras. Porque el judío, cuando llegaba junto a la viña, oh aleluya, ellos se emocionaban cuando miraban los árboles de uvas. ¿Cómo ver eso que usted ve ahí? Oh aleluya. El israelita pasaba junto a la viña y decía: wow, va a estar sabrosa la cosecha, va a estar mucho trabajo, hoy nos vamos a gozar, oh bendito sea Jesús, recogiendo las uvas en ese viñedo. Pero cuando la gente llegaba a la viña y miraba el cerco y miraba las plantas y las miraba áridas, estériles, sin fruto, la gente no cantaba, sino que la gente se iba con la cabeza agachada y decía: hoy no vamos a disfrutar la cosecha de este tiempo. Esta viña no nos trae ninguna alegría. Oh, yo creo, hermano, que cuando la gente debe llegar a una iglesia, debe de ver el fruto en nosotros. La gente tiene que asomarse y decir: francamente, allí sí hay cristianos de verdad, pero hay mucha gente que está viviendo una vida cristiana de apariencia, de mentiras. El fruto que tienen no es el correcto. Oh, qué tremendo. Les sigo con esto. Cuando ellos entraban a la viña, cuando decían sonaban desde el aleluya, desde el torreón, desde la torre, sonaban la trompeta de gozo, de alegría, de fiesta, de victoria. La gente sabía que había cosecha en la viña, y entonces la gente corría a la viña alegre cantando. Entraban por los callejones, por los lugares donde estaba esta viña plantada. Mire qué precioso. Corrían en medio de ella danzando. Oh precioso Jesús, saltando de alegría, porque decían: hay tremenda cosecha. Pero el que estaba en el lagar, el que estaba en la pila, el que estaba en el pozo, estaba diciendo: dejen de cantar tanto, apúrense que yo necesito que traigan el fruto para machacarlo. Entonces aleluya, a veces uno dice: estos hermanos que ni al culto vienen, y yo deseando que vengan para ver si machaco algo. Aleluya. Es que ustedes son el árbol de la uva, ustedes son los que recogen allá ese fruto, pero tienen que traerlo a la iglesia donde el pastor es el machacador. El machacador metía sus pies en el pozo del agua, porque no se podía machacar uvas con los pies llenos de tierra, de polvo, llenos de hongos. El machacador no era el mismo que andaba recogiendo la uva, porque él andaba sudando, cantando y bailando. El machacador llegaba muy temprano por la mañana y metía sus pies en el agua para purificarlos. Luego que salía, sacaba sus pies, los ungía, los limpiaba con un gran cuidado, y tenía que estar con esos pies cuidándolos, que ni siquiera una mosca se les parara. Porque luego, al venir la uva y caer en el pozo aquel, él entraba a la pila, al pozo, y comenzaba a machacar. Y por la roca había un canal que se hacía en la misma roca, donde bajaba el líquido y caía en unos recipientes que los estaba llenando otra persona, llenando los recipientes y corriendo con él contento y gozoso a guardarlos a la torre. O sea, Dios está diciendo: esta viña le di todo lo necesario. ¿Y qué sucedió? Dice: edifiqué en medio de ella una torre, hice también en ella un lagar. Y luego dice: esperaba que diese uvas. Ese esperaba significa
me tomé el tiempo para esperar. ¿Por qué? Porque había que darle el tiempo para que naciera la flor, para que saliera el fruto y luego probar el fruto para ver qué sabor tenía. Dice, esperaba que diese uvas y dio uvas, pero dice dio uvas silvestres. ¿Y cuál fue la reacción del dueño de la viña? Escúchenlo, ¿qué macho puedo hacer por mi viña si ya lo hice todo? Pero yo esperando que diese uvas, uvas dulces, uvas sabrosas, rojas, me ha dado uvas silvestres. Entonces yo me pregunté y dije, Señor, si dice atrás que tú escogiste cada planta para ponerlas en esa viña, Señor, ¿cómo es posible que en tu palabra exista algo que diga que tú te equivocaste? Y yo dije, Señor, si estoy pecando contra ti, perdóname, pero yo aquí encuentro que tú te equivocaste. Encuentro que tú fuiste y escogiste estas plantas y al final te dio un fruto que no era el que esperabas. ¿Cómo te pudiste equivocar? Y Dios tuvo que hablar a mi corazón y decirme, hijo, esto es lo más triste, que yo escogí a todos ustedes, los que luego los puse dentro de la iglesia. Y yo también de ustedes he esperado que den fruto bueno. Y muchos me están dando frutos malos. Uvas ácidas y amargas. Pero yo dije, Señor, esto no puede ser. Esto tiene que tener una explicación. Y Dios me llevó a esto que voy a volver a mostrar ahí en la pantalla. Me puse a estudiar, hermanos. Me puse a estudiar en la planta de la uva. ¿Cómo es su contextura? ¿Cómo es que hay uva silvestre, pero también hay otra uva especial, un árbol bueno? ¿Qué significa cada uno de ellos? Y dice un experto en estas plantas, en el estudio de estas plantas, dice un experto que estas plantas tienen una característica, una cualidad única, que el lugar donde ellas nacen, el lugar donde ellas crecen, tiene que ser un territorio áspero, un territorio desértico, un territorio reseco. Wow. Digo yo, parece como si habláramos de un cactus, de esos árboles que crecen en los desiertos. Y entonces el hombre que le estaba yo estudiando, él explicaba y dice: el árbol de la uva, para que sea un buen árbol, para que produzca una excelente cosecha, no puede salir de otro árbol bueno. Mire qué tremendo esto. No pueden tomar el árbol bueno que esté en la viña y luego de su semilla seguir sembrando y produciendo nuevos árboles, porque el árbol se va degenerando con el tiempo y va produciendo un fruto de menor valor, de menor fortaleza. Entonces dice que la producción de la uva, los que trabajan con viñas, dice que se van a las zonas desérticas, secas, llenas de piedras, como la imagen que tengo ahí en la pantalla.
Y dice que aquí crecen todas las que son las uvas silvestres. En ese lugar, ese árbol aprende a echar buena raíz. Aprende a sobrevivir en territorios inhóspitos, en territorios donde hay mucho combate, mucha plaga, mucha ave de rapiña, animales que llegan a hacerles daño, incluso humanos depredadores que los cortan para hacerlos leña. Dice que el árbol silvestre de la uva crece en este lugar y para sobrevivir tiene que echar un cuerpo, el árbol muy fuerte, muy frondoso. Entonces, ¿qué es lo que hace el dueño de una viña? Va a la zona donde están ahí las uvas silvestres, con mucho cuidado, mueve las piedras y comienza a cavar. No es que llega y arranca así por así el árbol, sino que dice que comienza a cavar con mucho trabajo alrededor del árbol de uva silvestre. Que empieza a cavar despacio y lentamente para no dañar las raíces. Y luego que considera que ese árbol ya lo puede sacar del hoyo donde está y del terreno donde está, lo levanta, lo extrae. Y con mucho cuidado lo lleva hasta su viña. Oh, mira qué tremendo. Lo lleva hasta su viña. Y luego dice que lo planta en su viña. El árbol de uva silvestre lo planta en su viña. Y luego que lo ha plantado, entonces viene y hace una operación que se llama injerto. ¿Qué es lo que hace con el árbol de uva ácida, de uva silvestre? Oh, aleluya. Voy a ver si tengo una imagen que nos ayude. Hace esto. No sé si la imagen en la pantalla puede salir más clara. Vamos a poner esta. Él corta del tronco del árbol que trasplantó a la tierra fértil y trae un pedazo. El que trabaja en agricultura lo va a entender mejor que yo. Trae un pedazo de árbol de uva dulce, de uva de calidad de la mejor. Ahí está. Corta las ramas del árbol silvestre, poda las ramas, las corta, las recorta para que esa rama no dé fruto, porque si da fruto lo va a dar ácido. Entonces corta las ramas y luego hace una incisión, un corte en el árbol, en el tronco, y allí mete el pedazo de árbol de uva bueno. O sea, le hace un corte entre el viejo árbol y lo nuevo que va a salir. Y los que saben de trasplante, ¿está bien esa palabra? O de injerto, sabe que cuando el injerto agarra en el árbol, se adhiere, se entra en el corazón del árbol, entonces todo lo que este árbol malo, oh, aleluya, mira qué bonito, todo lo que este árbol malo de aquí para abajo está comiendo de la tierra, recibiendo todo el alimento, pasa por el injerto, que es como un filtro, y el injerto le transforma el alimento para que cuando llegue a las ramas ya no llegue con naturaleza mala, sino con naturaleza buena. Por eso es que la gente cuando siembra arbolitos de naranja ácida, luego se busca un árbol de naranja dulce y le hace el injerto, le coloca ahí un pedacito, una yema en el naranjo agrio, ácido. ¿Y cuál es el resultado? Cuando salen las ramas y cuando salen las flores, cuando sale el fruto, usted va y lo corta, lo pela y se lo come y dice: wow, pero si originalmente de aquí para abajo es naranja ácida,
Pero como al final tiene naranjas dulces, por el pedacito de injerto que le metieron en el centro, es el que hace que produzca un fruto bueno. Entonces, si volvemos a la historia, dice Dios: yo fui al desierto, yo fui al mundo, yo fui a buscar entre pedregales, entre lugares inhóspitos, te fui a buscar a ti, que ahora usted y yo representamos esa vid. Nos encontró el Señor en un terreno horrible, horrible, como ese terreno. Ahí nos halló el Señor. Y dice Dios: no te voy a dejar aquí, te voy a trasplantar a un terreno fértil, te voy a trasplantar a mi iglesia. Y cuando nos plante en su iglesia, entonces viene y nos abre el corazón y agarra el árbol bueno. Palabras bellas del Señor Jesús en Juan 15 dijo: yo soy la vid verdadera. Oye, vamos a tener que leerlo porque si no, no vamos a entender todo este gran estudio precioso. Juan 15 nos dice: oh, aleluya. Ojalá que mucha gente lo esté disfrutando esto, hermano. Qué parábola más preciosa. Estaba hablando también de su iglesia y estaba hablando de nosotros. Jesús dice en el verso 1 de Juan 15: yo sé que estoy con ahora, pero le ruego que me regale unos 10 minutos. Qué bendición para aquellos que vienen con su esposa aquí, para que la esposa no los espere con la fridera caliente. Bueno, hay algunos que dirán: a mí ya me espera siempre con la fridera caliente, pero con el huevito adentro. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús. Mire qué lindo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, la palabra pámpano significa rama, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Entonces Jesús es como el árbol de la uva bueno que estaba en la viña, y le llevan a la viña aquel montón de árboles silvestres. Y luego, oh aleluya, esto está precioso, hermano, yo no me quiero ir. Y entonces viene el dueño de la viña, o viene el viñador, o viene el que está cuidando la viña y el que se encarga de eso, y va donde el árbol bueno. Ese árbol bueno ha estado dando mucho fruto, es un buen árbol. Pero luego se acerca el viñador y le dice: árbol, tengo que sacar un pedazo de ti. Te voy a lastimar un poquito mientras abro un hueco y saco un pedazo de ti para trasplantárselo y ponérselo a ese árbol malo. ¿No fue eso lo que hicieron en mi Señor Jesús en la cruz del Calvario? A Él le abrieron en su costado para sacarle lo más precioso, hermano. ¿Cómo cree que se siente esa vid? Dice: yo he estado dando fruto, ¿por qué me vienen a maltratar? Pero esa vid sí entiende, dice: yo sé que por mi sacrificio, hoy aquella vid que es silvestre, si le llevan un pedazo de mí, ese pedazo de mí se va a adherir a esa planta, y allá en ella voy a echar ramas y voy a dar más fruto. Entonces dice él: si yo me sacrifico, dice, esta planta, esta vid verdadera, otra vida, aunque sea mala, terminará dando buenos frutos, y yo me voy a reproducir en ellos. Eso es lo que hizo Cristo en nosotros. ¡Aleluya! Él quiere que nosotros recibamos, los humanos, nosotros somos esa vid silvestre que salimos de ese mundo. Pero necesitamos, para dar buen fruto, que nos hagan un injerto. Necesitamos que nos partan el corazón, que nos partan por el centro y que se nos meta Cristo. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice: yo me esperé que dieras las uvas. Y es lógico, hermano,
que al hacer un trasplante, al hacer un injerto, tiene que, las nuevas ramas tienen que venir con el nuevo sabor. El fruto viene con el sabor de la planta verdadera. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza vieja de aquí para atrás. La naturaleza que está pegada a la tierra es la de uva silvestre, pero en el centro hay algo, una nueva vida, un pedazo de la vid verdadera, para que la nueva vida que sale de aquí para allá sea correcta. Por eso dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué esa uva, ese árbol terminó dando uvas malas si le hicieron un injerto? Y entonces descubrí la única respuesta que pude encontrar: que este árbol lo sacaron de ahí, donde no valía nada, donde estaba a expensas de todos los animales, las aves de rapiña, a expensas de las fieras del campo, que representa a los demonios, que representa al diablo, ese mundo que nos hizo pedazos. Pero muchos de nosotros somos como esa vid de la historia de la viña, que aún llevándonos a una ladera fértil, poniéndonos todas las condiciones de seguridad, nos pasa lo de esta vides silvestres, que haciéndoles el trasplante, haciéndoles el injerto, ¿por qué terminaron produciendo uvas ácidas? Porque terminaron sus ramas pareciéndose al tronco. ¿Por qué se parecieron al tronco si había un injerto en el centro? Los que trabajan en agricultura lo saben, que a veces el injerto falla. ¿Y por qué falla el injerto si este buen árbol? Porque el árbol malo lo rechaza. Cuando yo leí esto, hermano, a mí me dio ganas de llorar. Y yo dije: Señor, ¿cómo puede ser posible que haya gente que aún conociéndote, habiéndola tú sacado del mundo y trasplantado a tu iglesia, habiendo tú entrado en él, por qué siempre siguen dando frutos ácidos y amargos? Y el Señor me dijo: porque aunque yo soy árbol bueno, muchos me rechazan, muchos se resisten a que yo forme parte de su vida, porque el injerto le da el pedazo de árbol bueno. Al pasar al árbol malo, el árbol malo tiene que aceptar que ese pedacito de vida de ese árbol pase a ser parte de su vida, para luego dar el fruto de acuerdo al árbol bueno y no de acuerdo a su naturaleza vieja. Pero hay muchos, hermanos, que por más que Jesús trata de pegarse en ellos, por más que Jesús trata de adherirse a ellos, terminan resistiéndolo, terminan diciéndole: no, Señor, no quiero cambiar, déjame con mi naturaleza, yo quiero ser como yo soy. ¿Y cuál es el resultado? Que Jesús se muere en la vida de ellos, es rechazado, como cuando a alguien le hacen un trasplante de órgano, de riñón, de páncreas, de hígado, de corazón, y rechaza el nuevo órgano. Se muere el órgano, pero también se muere la persona al cual hicieron el trasplante. Este árbol de uva ácida, nunca agradeció que el árbol bueno dio parte de su vida para cambiar la naturaleza de él. Pero él dice: yo me resisto a cambiar, yo me resisto a aceptar una naturaleza nueva dentro de mí. Yo quiero seguir siendo tal como yo soy.
Estoy en la iglesia, en la nueva viña, en la ladera fértil, pero con los mismos comportamientos de allá, de ese campo lleno de piedras. Si tú resistes, hermanito querido, usted que me ve por televisión o que me mira en el mundo entero por internet, si usted resiste el regalo más grande que alguien pudo haber hecho por usted, Jesús dio su vida por usted, y Él ha querido entrar en su corazón para cambiar la naturaleza nuestra. Pero si rechazamos el trasplante, si rechazamos el injerto morirá en nosotros. El árbol bueno sigue existiendo, lo que se muere es ese pedacito. Pero tarde o temprano, cuando venga el fruto a salir y el Señor a probarlo, se dará cuenta que está ácido, igual que como lo daba en el mundo. Y dice Dios: ¿qué haré entonces a esta viña malagradecida? ¿Qué haré a estas plantas malagradecidas? Las saqué del mundo y las trasplanté a un lugar precioso. Di mi vida por ellas y me han rechazado. Y al terminar dando uvas ácidas, dice: no me queda más, esto haré, derribaré su muro, derribaré su cerco, para que entren los ladrones y la hagan pedazos. Hermano querido, si usted no se resiste a dar fruto, el Señor va a quitar esa protección que ha puesto sobre su vida. Las bendiciones del cielo se van a detener. Por eso, hermano, es que a veces es preferible estar en un terreno áspero, con luchas, con pruebas, porque a muchos el Señor les cambia la vida y de pronto se vuelven millonarios, se vuelven con muchas bendiciones, pero terminan dando el fruto como lo daban antes. La vida cristiana, como una vid, es una vida donde el mejor fruto se da en medio de un terreno árido, difícil. Pero seamos agradecidos que Dios nos cambió para traernos a un lugar precioso. ¿Será usted de los que va a dar fruto malo como lo daba antes? Nótese que hoy descubrimos la causa por la que viene el fruto malo: porque se resisten a recibir el trasplante. No quiero que usted resista a Cristo. Dice la Biblia que los que resisten acarrean condenación. Así como ese domingo seguiremos con esto de la viña. Hay muchas cosas más que encontrar. Oremos y digámosle: Señor, no es posible, Señor, que con todo lo que tú hiciste por mí, me sacaste de ese mundo de dolor, de golpes, de maltratos. Fuiste en busca de mí, tú me escogiste para traerme a una viña nueva, preciosa, donde hay una tierra fértil. Señor, la iglesia Palacio del Rey en esta ciudad es como una viña, Señor, puesta en una ladera fértil. Tú me sacaste de un desierto y me trajiste a este lugar. Tú me sacaste de ese mundo y me trajiste a tu iglesia amada, donde Jesús es la vid verdadera y Él ha dado su vida para entrar a mi corazón. Nadie me ama como tú, Señor. Ayúdame a ser flexible contigo, a ser manso, a no ser como esa vid silvestre que se resistió al cambio. Señor, yo no quiero dar frutos conforme a mi antigua naturaleza, sino conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Dígale: Señor, ayúdame, por favor. Yo creo que yo soy como ese árbol malagradecido. Hace mucho tiempo tú has tratado de entrar a mi corazón y cambiarme la vida, y yo me sigo resistiendo a dar el fruto. Perdóname, Jesús. Yo quiero que cuando tú vengas
a buscar el fruto y lo pruebes, te des cuenta que mi fruto tiene el mismo sabor que el fruto tuyo, porque soy parte de tu cuerpo y de tu naturaleza. Gracias, Jesús. Gracias por crear en mí una nueva vida y por dar fruto de acuerdo a tu naturaleza y no de acuerdo a mi vieja naturaleza. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por dar la vida de tu Hijo para salvar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.